巻き戻す個性。この人たちは諦めない。助からなきゃ。もう一度あの優しい手に。エリちゃん。離してしまってよ。Capítulo 18 Cenizas del olvido. Naruto leía de forma tranquila. Recostado en una pila de libros, el rubio repasaba varios libros de temas casi banales, con una mano siendo usada para sostener el libro, cambiando las hojas con el pulgar, mientras que mantenía su brazo de metal sobre un centenar de libros que ya leyó. ¿Sabes? Normalmente los shinobis de por aquí vienen a estudiar sobre jutsus, o historia ninja, no este tipo de cosas. No alzó la vista de su libro, con su vista, no lo necesitaba, con su audición y olfato tampoco. Alzó su mano de metal un poco, el metal escuchándose tintinear de forma leve cuando apuntó una señal de guardar silencio. No soy un shinobi, así que estoy leyendo lo que está a mi alcance. ¿Qué quieres, Kakashi? El peliplata se aclaró la garganta, hablando de forma más leve. Bueno, te fuiste después de revelarlo de tu parentesco con Sensei. Alzando una ceja, el ojiazul dejó de leer su libro sobre acupuntura para ver al ataque de frente. Ebisu Sensei me reconoció cuando me vio, ¿tan magnánimo era mi disfraz? Preguntó con un toque de sarcasmo antes de seguir leyendo. Ebisu siempre tuvo buena memoria, y las similitudes entre ambos supongo que son algo obvias cuando les ves bien. Además de que Sensei siempre fue un genio, que aprendieras la armadura del rayo era de esperarse. Sé que no eres una mala persona, Kakashi, y también eres uno de los shinobi más expertos de la aldea, te puedo respetar por eso. Pero créeme cuando te digo. No me agrada que me compares con Minato, declaró sin mirar al ataque. Este suspiro tiene sentido, lo lamento. Solo, quería hablar. Me acabo de enterar que había un hijo de mi sensei del que nunca supe. Suspirando, el rubio cerró el libro en su última página, habiendo terminado de leer las 1000 páginas del grueso libro en poco más de 3 minutos, los sellos de conocimiento en su cerebro habían almacenado todo el conocimiento de forma instantánea. Me gusta el chocolate de los Chocorobot, no encuentro una comida que me guste más que ellos, una vez me gasté 200 millones de ryo en ellos, valió la pena, pero me duraron solo 3 días. Nunca tuve ninguna meta o propósito que volverme más fuerte para vencer a mis hermanos y mostrarle a toda la aldea que se equivocaban de mí. Cuando lo hice me di cuenta de lo estúpido que era eso. No me gusta la comida agria, y tampoco me gusta la política en particular, hablan mucho sin hacer nada. Eso es todo lo que hay que saber sobre mí. Repasando mentalmente una técnica que leyó llamada Geabonchin creada por un tal Nabon Ryo, Naruto agarró otro libro. También maté a niños de mi edad y ancianos desde que tenía 4 años, me comí sus cadáveres hasta los huesos, no por desearlo, pero para sobrevivir. He hecho peores cosas que eso, y he visto a personas hacer cosas incluso más repugnantes. No soy diferente de cualquier huérfano del ataque del Kyuubi que siga vivo hoy, declaró mientras seguía con su lectura. El ataque solo guardó silencio, pasándose la mano por la cara y máscara. No podemos, no sé, hablar. Podría entrenarte como con tus hermanos, propuso como una forma de pasar tiempo junto a él. Soy un mal alumno, créeme. Me cuesta aprender las cosas, ni siquiera soy bueno para aprender jutsus, así que manipulo directamente el elemento, más lento y difícil pero logré aprenderlo a la larga, declaró antes de suspirar. Aunque supongo que tengo un par de jutsus de Raiton que tal vez te interesen. Madara, se supone que el maestro debería ser yo, le indicó divertido el peliplata. ¿Puedes decirles a los demás que salgan? En una nube de humo, ambos vieron cómo aparecían los distintos senseis de los equipos principales. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Susurrando un reinas del drama para sí mismo, Naruto siguió leyendo. No soy estúpido, supongo, además tengo un buen olfato, le respondió a Kurenai, irónicamente leyendo un libro sobre plantas alucinógenas.
Bueno, estoy seguro que entenderás por qué estamos aquí. Últimamente han pasado muchas cosas y tú estás en el centro de ellas, le dijo Asuma antes de que el rubio se levantase. Eva, nos vamos, declaró mirando detrás suyo mientras un par de libros caían, mostrando a la pequeña rubia apareciendo allí. Caminó hasta ponerse a un lado del ojiazul, el cual sintió como ella le tomaba la mano. ¡Ey! No hemos terminado de hablar, exclamó Rin mientras ambos rubios salían de la biblioteca. Pero yo ya terminé, declaró sin girar la mirada para verlos, antes de notar el frente al salir. Los novatos de la aldea, se quedó callado mientras miraba a sus antiguos compañeros, a excepción del equipo 7, Narumi y Satsuki, todos estaban allí, incluido el equipo de Gai. Este mismo habló a su espalda Naruto-kun, créeme cuando te digo que no venimos con malas intenciones, pero has hecho algunas cosas de las que tendrás que explicarte. Al escucharlo, el ojiazul giró el cuello un poco para verle. Yo solo me he defendido, no entiendo por qué todo mundo actúan como malditos lobos a un trozo de carne desde que volví, hace un par de meses ninguno de ustedes sabría mi nombre ni les importaría. Solo estamos tratando de ayudarte. No, estás tratando de vigilarme porque nunca supiste quién era hasta que ya no podían controlarme. Kakashi está aquí porque se sentía genuinamente mal por no conocerme, e Ino está aquí porque le dejé un agujero en el hombro a su padre cuando me trataron de lavar el cerebro, respondió girándose para ver a Kurenai, quien había hablado. Tousan hizo que... Y nos puedes culpar. Apareciste de la nada, con más fuerza que toda la aldea entera, contando cosas peores que las atrocidades hechas por el zorro demoníaco, y esperas que aceptemos que estés por allí sin vigilar. Los ojos del rubio se entrecerraron. Bajo circunstancias normales, tal vez habría sido más educado o más que probablemente se habría ido, pero no estaba de humor para aguantar nada de esa mierda. Me veo como alguien a quien le importa lo que acepten. Me están escupiendo en la cara y diciendo que les pida perdón cuando podría matarlos en un parpadeo. Eso era un eufemismo. Podría matarlos a todos en menos del tiempo que la luz tardaría en llegar a sus cerebros para procesar lo que pasó. Un insecto estaba en la mejilla de Naruto, haciéndolo girar la mirada a esta. Alzó una mano, y el insecto voló a su dedo, haciendo que entrecerrara los ojos. Afinó su oído, mientras giraba nuevamente a sus compañeros de la academia para notar cómo Shino se había ido, unos pocos segundos después de que hablase. ¿Es verdad lo que pasó con Naruto, padre? Reconocería la voz de Shino entre cientos de miles, y podía escucharlo a unos 800 metros, en el complejo Aburame. Todos los de la colmena tienen su lugar Shino, algunos simplemente no son beneficiados por su lugar. Hice una pregunta. Y es verdad, hicimos lo que creímos era necesario para controlar una amenaza potencial. Eso no suena justo. Torune es un ejemplo de que no todo en esta vida es justo, Shino. Algunas veces debemos de hacer sacrificios por el bien de la mayoría. Hubo un silencio de un par de segundos, probablemente Shino o Shibi alejándose del lugar. Si para salvar a muchos tienes que sacrificar a alguien, el propósito carece de sentido. Quedándose callado, Naruto dejó al pequeño insecto volar, su creciente ira calmándose. Miró a su lado izquierdo, y con su mano de metal alzó a Eva sobre sus brazos. Mejor solo vámonos de una vez. Naruto, haz caso por una vez en tu vida a lo que te dicen. Y el ojiazul miró a Sakura, la cual cerró la boca al verlo. No le daba una mirada de muerte, ni una expresión de ira, simplemente la miraba, a ella, y a todos los presentes, con ojos que solo mostraban indiferencias y recuerdo. Y no, tú y yo éramos amigos cuando nos conocimos, te ayudábamos con unos bravucones. ¿Recuerdas por qué dejó de ser así? Aparentemente, porque Ino y tú ahora eran rivales, y porque yo no le agradaba a este pendejo, le ahuntó a Sasuke. Ustedes dos me trataban igual que Sasuke y Arashi hacían. Ninguno de ustedes dijo o hizo nada, no los culpo por no hacerlo, no defendían a nadie más cuando les hacían lo mismo, pero no traten de actuar como si fueran mis amigos, ninguno de ustedes lo es. Luego se giró a ver a los senseis, y les alzó el dedo y jódanse ustedes, excepto tu Kakashi, y medio tu Gai. Y usando el movimiento cuántico, desapareció de allí en un instante. Parece que no te llevas bien con las personas de aquí, siendo cargada como una princesa, Eva comentó mientras Naruto caminaba por las calles de la aldea. No lo hago. Tú pareces una buena persona para no abusar de tu fuerza con ellos.
Eva, el rubio habló de repente, en la sombra de un árbol, la sentó sobre una banca. Sé que no nos conocemos particularmente por mucho tiempo, pero hay algo que quiero pedirte. La niña rubia le sonrió. Salvaste mi vida antes, Naruto. Haré lo que me pidas. Comentó animadamente. Una gema de color azul con un diseño de coral rojo apareció. Se materializó en la mano de Naruto, del tamaño de su palma, con una cuerda roja alrededor de ella, como un listón. Gentilmente la puso alrededor del cuello de la pequeña rubia. Una de las criaturas a las que me enfrenté tenía el poder de controlar el clima al punto de lanzarme meteoritos. Lo hacen por medio de una gema que funge como órgano llamada Rikubi no Tama, joya de la cabeza del dragón. Te dará control del clima mientras la lleves contigo. Es hermosa. ¿Por qué me daría algo como esto? Preguntó ella anonadada. El rubio acarició la gema con sus dedos. Dicen que el poder corrompe, pero lo que hace es mostrar qué tan corrupto es alguien realmente. Si eso me pasa, confío en ti para que me regreses a mis cabales. La niña miró la gema, confusa, y luego miró a Naruto. ¿Pero por qué yo? ¿Qué hay de tus amigos? Quiero que tú en específico puedas cuidarte sola. Además, nunca heriría a una niña pequeña, al menos no de nuevo, si podía evitarlo. Mientras pensaba eso, acariciaba la cabeza de ella con gentileza. Eva se sonrojó cuando acariciaba sus cabellos dorados, y de repente se rió. Naruto. El nombrado inclinó a un lado la cabeza, inclinándose más cerca de ella. Sintió un par de manos alrededor de su cuello, y fue jalado más para abajo, en un gesto que solo Abi y Tsunami tenían con él. Y los pequeños labios rosados de ella se pusieron sobre los suyos. Se quedó viéndola en ese acto. Tenía los ojos cerrados, y sus cortos brazos abrazando su cuello. Sus labios eran pequeños, suaves y casi como si fuera acariciados por seda. Con un leve movimiento prolongaba un poco ese movimiento. Por reflejo, agarró la cintura de ella, empujándola levemente y lo suficientemente lejos como para que sus bocas se separaran. Con una cara sorprendida, la miró, sonriendo con las mejillas rojas y los ojos cerrados. Tengo 15 años, no soy tan niña como cree. Para mayor sorpresa del ojiazul, ella plasmó nuevamente los labios de ambos en otro beso, más corto y simple. Gracias por esto, por salvarme, por tratarme tan bien. Nunca nadie fue tan amable conmigo. Ella ocultó la cara en su pecho, con la cara roja, y Naruto podía reconocer un brillo en sus ojos que vio muchas veces reflejado en los ojos de Abi, en sus propios ojos. Esperanza y amor. No creía que alguien podía desarrollar ese tipo de sentimientos tan rápido. Los mismos que él tenía por Abi. Le sonrió a Eva, pero no era una sonrisa leve o una sonrisa aterradora, como solía ser con él. Era una sonrisa y una mirada que mostraban una leve diversión, una que, en la cara de Naruto, lo hacía ver casi como si jugara con ella. Abrió la boca, y esta vez fue él quien la besó a ella, puso una mano detrás de la cabeza de Eva, y un brazo alrededor de su cadera. La empujó hacia abajo, acostándola en el banco, con él poniéndose encima de ella. Los ojos de la pequeña rubia se abrieron mientras sentía la lengua de Naruto en su boca, no en un movimiento particularmente indecoroso, solo, pasándose por su boca, de manera casi, juguetona. Puso las manos sobre el pecho duro del rubio, la posición permitiéndole sentir cada parte de él. Su torso musculoso, casi tan grande como ella misma completa, su ingle presionándose contra la parte delantera de su vestido. Naruto se separó de ella unos segundos, dejando que respirara un par de segundos, sonriendo ante la imagen de la pequeña rubia con la cara roja y los labios salivando, volviéndola a besar. No supo cuánto tiempo estuvieron así, se sintió como una eternidad, una que realmente duró unos cuantos segundos. Cuando finalmente separaron sus bocas, un hilo de saliva unía sus lenguas. Naruto dio una lamida a sus labios para cortar ese hilo. Se enderezó sobre ella, y la toquisada sentía que la cara le ardía de solo verlo. Entre la bruma de su mente llena de las sensaciones húmedas que ese beso despertó en ella, Eva notó como el pecho del ojiazul se movía arriba y abajo, como el sudor caía por su cara levemente, y al igual que ella, tenía la cara roja. Pero nuevamente le sonreía, puso los brazos a sus lados, e inclinó la boca sobre su oído. «Sigues siendo una niña», dijo con una voz inusualmente ronca, con un tono semiburlón. Sus ojos se encontraron.
Supongo que podrías decir que somos iguales. Cuando encontré a alguien que por fin me mostrase lo que era, que le importaras a una persona, me hizo querer hacer lo que fuera por ella. No sé si yo sea el correcto para corresponder lo que sientes, declaró mientras sus manos se giraban sobre la cintura de ella y sobre sus piernas, levantándola con gentileza. Pero, creo que ya no me importa ese tipo de cosas, no me importa soy digno o no, si sientes algo por mí, haré lo mejor que pueda para regresar esos sentimientos, declaró mientras hablaba, esta vez con tono más sereno, y juntaba su frente con la de ella. Viviré por ti, no te prometeré algo tan estúpido como que moriré por ti, estaré al borde de morir muchas veces como para decirte que será por ti, pero, prometo que viviré por ti, y bueno, también por los que me importan, pero viviré para protegerte y para hacerte feliz. La cara de la pequeña Tokisada enrojeció mientras escuchaba las palabras de Naruto, la voz se le había ido, y él le daba una sonrisa leve y tranquila. No soy alguien que conozca bien cómo funcionan las emociones, unos meses atrás no sabía lo que era un abrazo o un beso, comentó, más para sí mismo que nada. Pero, ¿qué te parece si descubrimos eso, juntos? Le pregunto con una sonrisa grande. Eva lo miró sorprendida, antes de volver a sonreírle igualmente me encantaría. Una fuerza para controlar el mundo que me rodea, un cuerpo en el que nada en el planeta podría herir, no soy el ser más fuerte del mundo, pero sin duda puedo decir que soy uno de ellos. Eso lo que ser parte del top significaba. Era lo que ser una criatura que bajo circunstancias normales. No había nada que fuera capaz de hacer algo perjudicial en su contra. Cruzado de brazos mientras un par de alas de color blanco estaban en su espalda, Naruto se quedaba pensando, alejando de cualquier civilización a un par de kilómetros del suelo, en la mesosfera, se encontraba reflexionando con tranquilidad. En este mundo, existen muchas formas de fuerza. La fuerza física y la fuerza sobre un pueblo son cosas que carecen de importancia cuando tienes el poder de destruir el mundo bajo tus pies, aún así. La imagen de la pequeña niña rubia que había salvado apareció en su mente, al mismo tiempo que en su mente aparecían Garyo, Zou Shiki y Yoshi. No importa que tanta fuerza tenga, no tendré todo el poder en el mundo, incluso aunque me vuelva el más fuerte, eso no significa que sea el mejor. El que sobrevive no es el que tenga más fuerza, sino el más apartamento. Hay una cantidad casi infinita de variaciones de Keke y Genlais, el chakra es casi omnipotente en lo que puede hacer, y hay muchas otras energías en este mundo además de él. ¿Cuál era su sueño, su propósito? ¿Ser el más fuerte? Pero, ¿de qué? ¿El mundo entero? ¿El universo entero? Arriba, la oscuridad del espacio reveló una estrella. Una trémula flecha de luz, proyectada quién sabe cuántos miles de millones de años atrás, ahora alcanzaba los nervios de sus ojos como un punto visible. Tan solo en su mundo, habían tantas cosas, tantas personas con tanto potencial. Y sin embargo, yo maté a muchos inocentes, que tal vez me superaría en algo, que tendría regalos que yo no. Cualquiera de esos niños que maté podrían haber sido Akimitsu, Eva o Abi. Miro sus manos entonces. Un aura de color morado de repente cubrió su cuerpo. El mundo lo sintió. Las nubes se arremolinaban, oscureciéndose y liberando rayos de tormenta a su alrededor. Una cantidad de chakra que empequeñecía incluso al Kyuubi, poderoso y acribillante. Una fuerza de la naturaleza. Y sin embargo, no tengo ningún arrepentimiento de haber hecho eso. ¿Cuál era el propósito de su nacimiento? ¿Era por amor, júbilo, satisfacción? ¿Era por algo siniestro y enfermizo? ¿Cuál era la verdad, expresada por su creación? Alguien que había visto ambos lados del mundo, las dos caras de la moneda. Un niño en el lodo y un dios en el cielo. Por un lado habían niños muriendo de hambre, sufriendo de las maneras más inhumanas, y por el otro lado estaban los líderes, gozando de exceso de recursos hasta la obscenidad. No lamento las muertes que tuvieron que haber para que sobreviviera hasta ese momento. Sin embargo, quería darles un motivo, más allá de un niño animal con hambre y poca moral en una cloaca. Cerró los ojos e hizo un sello de mano Seinjaku. Kansai Bunshin no Jutsu, pulso de célula viva. Jutsu clon celular, al usar mitosis instantánea, fue como si se dividiera, con un enorme torrente de chakra saliendo de su cuerpo y manifestándose en clones.
Con la misma ropa, objetos y habilidades que el original, Naruto observó cómo cientos de copias suyas habían aparecido de repente en el cielo, aleteando sus alas igual que él. Había gastado bastante chakra para hacer esos clones, más de lo que costaba normalmente hacer un Kage Bunshin. Aunque a esos no iban a desaparecer si les daba un golpe mortal, los podía desaparecer en cualquier momento. También tenían la particularidad de que entre más se alejasen de él, más débiles iban a ser. Su cerebro tuvo unos momentos para procesar. No era como que acabase de crear vida, podía sentir como su mente estaba en varios lugares al mismo tiempo, sus ojos viendo por los de sus clones, distintos cuerpos con la misma conciencia colectiva. Soltó una risa mientras veía a los clones ser rodeados por la armadura del elemento rayo, yéndose volando de allí a velocidades vertiginosas por doquier. Esto será divertido. Los días y semanas empezaron a pasar lentamente, de forma paulatina y calmada en las naciones elementales. En los pocos meses que siguieron, empezó el entrenamiento con su equipo, el cual estaría en reserva hasta que se les asignase un nuevo integrante con la renuncia de Naruto. El cual, además de supervisar su entrenamiento, usó sus clones y la velocidad de desplazamiento de la armadura del elemento rayo, para hacer su pequeño proyecto. En los últimos meses, las naciones elementales, el mundo entero, vio el nacimiento de la propia compañía de Naruto, los laboratorios de investigación en ciencias avanzadas e ingeniería. O laboratorios ASER por sus siglas en inglés, Advanced Sciences and Engineering Research Laboratories, una de las más grandes empresas tecnológicas en el mundo que se alzó en poco más de un par de meses. Era una compañía de defensa, seguridad y tecnologías avanzadas. Con diversa cantidad de sedes por todo el mundo. Invertía en nanotecnología, desarrollo de energía, cibernética, materiales de ingeniería y robótica. Con una de las mayores finanzas del mundo y contratos gubernamentales en todos los continentes del mundo, era conocida por emplear a miles de personas de varias aldeas olvidadas y clanes que hacía un uso extraordinario de diversos Kekko y Genkai para una amplia variedad de propósitos de investigación y producción. Naruto mandó a sus clones a distintas partes del mundo, buscando a personas necesitadas, pertenecientes a clanes casi extintos, usando la enorme cantidad de fortuna que había acumulado por las diversas cosas que había hecho para reclutarlos, prometiéndoles una mejor vida y protección, mostrando que podía cumplirles. Usazaki, Radamashi, Fukimasoishi, Suzuki, Tabonia, Visorak, Yoshin, Jabolin, Eradi, Tastu, Talvina, Ridaku, Aza, Sazu, Kishimasu, Usuesa, Detometian, Jinzoshi, Bosoto, Zaki, Sagumoto, Kawatsu, Lomishi, Labitari, Korimishi, Yusai, Irakasu y muchos clanes más. Por ejemplo, el clan Yakingaku tenía el elemento metal para producir metal de cualquier tipo desde hierro, oro y titanio hasta galio, tungsteno, mercurio e incluso un octainium, y también podían alterar las propiedades de cualquier metal que producían, incluida su ductilidad, densidad, capacidad calorífica, temperatura y estado de la materia para su uso en aplicaciones industriales. El clan Sasaki habían ayudado en el terreno de la medicina, un clan lleno de personas adeptos al ninjutsu médico, generando una superposición con lo que Naruto conocía del arte con lo que los pertenecientes a dicho clan sabían. El clan Arrayo con su Asinagatenaga permitía a la compañía programar y producir herramientas con capacidades extraordinarias típicamente vistas como imposible por medio de la conversión de elementos de código digital a la materia física. Incluso pudiendo digitalizar la materia orgánica. Mediante el uso de varias fuentes de energía prácticamente ilimitadas como la energía natural, no habían cosas que no pudieran crear, y no fue difícil popularizarse por el mundo. De hecho, fue fácil. Primero, hizo un contrato con las firmas comerciales más pequeñas por todo el continente. Luego, mediante esas firmas, fui capaz de formar un contrato comercial entre naciones sin pertenecer a ninguna. Al instante, un contrato de 3 vías fue firmado. En donde los laboratorios ASER estaban en control de una buena parte de la finanza de cada nación, en retorno dotando de una gran cantidad de armas avanzadas, aunque en la minoría, debido a que era de dotar de herramientas que hacían la vida más fácil que armas que podrían destruir países. Como el CEO de la empresa, Naruto era bastante simple en hacer las cosas.
Algunas veces creaba algunos inventos él mismo, algunas veces les comentaba ideas a sus empleados o algún consejo para mejorar los que ya habían terminado. A nivel personal, había hecho de todo, empezando con sus amigos. Había entrenado a sus compañeros y su sensei en varias cosas, empezando con el embu, que era lo que le había permitido controlar sus células. En el caso de ellos, no podían hacer lo mismo que él, sus habilidades de control celular tan avanzadas se derivaban de su control de chakra tan sutil. En el caso de Abi y Ebisu, podían usar un físico similar a la de un usuario de las 8 puertas internas. En el caso de Akimitsu, su control de chakra era bastante similar al suyo, aunque una variante de habilidades diferentes, más como una forma de transformación corporal que control de todo su ser. Luego fue con cosas más complejas, empezando porque su equipo tenía una dieta que constaba con sueros, agentes químicos, vitaminas y alimentos que aumentaban su nivel de regeneración. No era al nivel de un Jinchuriki, pero con la nueva resistencia y físico que tenían aguantaría bastante. Entreno a cada uno en sus propios elementos, fuego en el caso de Ebisu, rayo y fuego en el caso de Abi, y tierra en el caso. Su compañero y sensei eran el asunto. Naruto había entrenado en rayo y viento en su viaje al mundo gourmet, por lo que era un asunto diferente que con Abi. Por lo que tuvo que aprender con ellos. Una de las cosas favoritas que les enseñó fue la transformación de variantes. Era una forma muy avanzada del control de chakra, superior a la transformación de forma y la transformación de la naturaleza. Era el remodelado y reconfiguración misma de la naturaleza del chakra del usuario, alterando su variación y, por lo tanto, sus características y propiedades. De ejemplo, diferentes usuarios del mismo Kekkei Genkai usaban diferentes transformaciones de variantes decodificadas en su código genético. En Iwa, la nieta del Tsuchikage, Kurotsuchi, tenía el elemento lava, que se materializaba en la forma de ceniza y cal viva. El Yombi tenía el mismo Kekkei Genkai y se materializaba como rocas fundidas en forma sólida y líquida. Varios shinobi de Kirigakure tenían una variación igual. Meiterumi, la actual Mizukage, tenía una variación en forma de lodo ácido que podía usar de forma ofensiva y defensiva. En el caso de Naruto, estaba su elemento viento con variación de vacío a nivel conceptual. Su elemento rayo con la variación de Ikazuchi, que representaba el caos y energía primordial. Aprendió de uno de los clanes que se había unido a Laboratorios Aser para controlar una variante de elemento agua en forma de agua súper densa que garantizaba una densidad y tensión superficial extraordinariamente alta, que además poseía superfluidad que le permitía fluir sin perder energía cinética, caso imposible de congelar y cuyas propiedades le daban un poder de corte enorme. En fuego y tierra no tenía nada, más allá de un par de jutsus que aprendió o experimentó. Con el elemento tierra al menos tenía los jutsus de aumento y reducción de peso además de la armadura de dicho elemento, pero con el fuego no tenía nada. Así que fue experimental para ambos lados. Con Ebisu fue una variante interesante, podía manipular una forma de plasma de diferentes colores, su calor máximo era de 9000 grados, lo suficiente como para que incluso Naruto fuera quemado por dicho calor, que era capaz de derretir e ionización casi cualquier sustancia normal. Con Akimitsu, Naruto hizo algo de trampa. Uno de los pertenecientes al top fue antiguamente de Konoha, y era conocida por ser una maestra del elemento tierra, a través de un pequeño método de búsqueda. Aunque no desarrolló una variante, se enteró de una hipótesis de ser capaz de controlar la gravedad y la antigravedad para controlar fuerzas atractivas y repulsivas. Eso les enseñó la capacidad de controlar masa, volumen, tamaño y polaridad. Aunque por lo que Naruto había oído, dicha perteneciente al top podía crear agujeros negros con dicha habilidad. No sabía qué puesto tenía, pero con su control de clima podía hacer un Kugeblitz, un agujero negro hecho de energía. Dejando de presumir, la variante de fuego de Abi fue curiosa, le recordaba más a una variante del elemento quemar que nada, era como crear estrellas en miniatura, luminosas esferas de plasma sujetada en su lugar por la propia gravedad que tenían. Eso le permitía controlar plasma, gravedad, magnetismo y radiación. También estuvo el entrenamiento en Nen, aunque sus compañeros no le habían dicho mucho de sus Satsu, les fue bien dominando las bases. Así pasaron casi 5 meses en un entrenamiento casi infernal, físico, mental y elemental. Y llegaron a la parte que Naruto quería. Energía natural, Senjutsu.
Estaba curioso acerca de qué formas de animales tendrían sus modos sabios una vez dominaran ese arte. Lo curioso era que si no se aprendía Senjutsu en un lugar en específico, el modo sabio dotaba de habilidades animales que fueran más afines a los usuarios. Akimitsu era de un centauro. Ebisu era una especie de dragón, aunque aún no dominaba del todo el modo sabio, no era como el modo sabio serpiente dominado, pero más similar a un dragón chino por las habilidades que habían visto y las mutaciones leves. Abby era una gata. Una muy hermosa si se le permitía decirlo, su cabello se ponía blanco y lacio, sus ojos rojos, le crecían los colmillos y uñas, además de colas y orejas de gato blanco. Junto a eso, cada uno iba con su propio Nairiki, y armas hechas por los laboratorios Acer. Claro, incluso Naruto mismo también se había vuelto más fuerte en esos 5 meses. Eso, era lo que estaba haciendo ahora mismo. Supongo que a los humanos no se les permite el saber que este lugar existe, ¿o no, anciano? Ah, tienes mucha razón, Naruto-chan. Ni siquiera nosotros mismos hemos visto más allá de lo que tú ves aquí. El rubio giró la mirada a un lado, notando un sapo verde a su lado. Un sapo con barba y un manto negro. Un sapo con barba y un manto negro, que hablaba. Ese era Fukasaku, uno de los 2 sabios del monte Miboku, antiguo maestro de Jiraiya y, posteriormente, de sus hermanos, en el arte del Senjutsu. Viejo, qué putada lo que le pasó a Gamamaru, no tenía idea de que Aquiles simplemente le iba a caer encima con la caverna entera, le dijo al pequeño sapo, el cual se encogió de hombros. Si te soy justo, él había vivido por mucho tiempo, y ya me tenía harto con que me llamara pequeño verde a cada rato. El rubio se rió levemente, para luego ver al frente y a lo alto. ¿Estás seguro que aquí es donde te llama la energía natural? Preguntó el sapo sabio. Cada que absorbo energía natural siento que es en esta dirección de donde proviene, es como un detector de metales, así que sí, declaró mientras daba una pequeña palmada en la cabeza a Alcides, el caballo fantasma debajo suyo relinchó viendo su objetivo. Aquí estará bien Al. Trozos de roca flotaban alrededor de un gigantesco pilar de roca, no era como una isla, sino como una gigantesca especie de satélite natural de 840 millones de kilómetros cuadrados, si Naruto la medía bien desde su posición. La distancia que había entre ella y el suelo era enorme, la atmósfera del reino convocatoria debía de ser igualmente enorme, con su vista telescópica, calculaba, Zip, la misma distancia que la luna con la Tierra, unos 400 kilómetros. Ese era el archipiélago Gota Shinsei, el lugar de donde se dice que provino la energía natural y que era hogar de la primera criatura que dominó dicha energía. Aquí es hasta donde puedo llegar, los sabios podemos saltar montañas pero no podemos volar, un lugar allí es inalcanzable para nosotros, le dijo Fukasaku, mientras el gigantesco caballo se detenía en su lugar. Incluso aunque puedas volar, no es como si fuera útil para viajar tan lejos, declaró antes de simplemente palmear un par de veces la cabeza de Alcides. Llévalo de regreso chico, yo me encargo del resto. Relinchando, el caballo fantasma se dio la vuelta mientras Naruto daba un brinco sobre su cabeza, impulsándose cientos de metros en el aire. Justo en medio del aire, desapareció. Usando el movimiento cuántico, proyectó su chakra en la superficie del lugar, nunca lo había enviado tan lejos, pero suponía que el extraño jalón que sentía de energía natural ayudaba. Como si se tratara de un fantasma, apareció sobre la enorme región de tierra, de forma instantánea, sin un solo segundo de diferencia. Al visualizar a su alrededor, observó una gran flora y fauna, vegetación y animales de todo tipo y tamaño, incontables en cantidad, estaban por doquier. Cerró los ojos, manteniéndose quieto mientras absorbía energía natural en su cuerpo. Antes de poder llegar a acceder al modo sabio cuando logró sincronizar su energía espiritual y física con la energía natural en el ambiente, pudo sentir un tirón en esta. Abrió los ojos, como si se guiara por una brújula, observó la dirección en la que aquella dirección. El suelo tembló, las placas tectónicas sacudiéndose con fuerza indiscriminada. Naruto se sentó en el suelo, apoyando un brazo sobre la rodilla mientras miraba un par de ojos dorados aparecer de entre el enorme bosque. Extendiéndose en 32 metros, se encontraba una amalgama de criaturas, con una melena rojiza como la sangre, y un pelaje marrón claro, casi dorado.
Con rasgos león, cabra, serpiente y dragón, como cuernos, colmillos, melena y bigotes largos. Además de tener manchas de piel negra en sus piernas. Una quimera, murmuró el rubio mientras sus ojos se encontraban. Tú debes de ser la Kino Sennin, sabio quimera dorada, la progenitora del Senjutsu, ¿me equivoco? Los ojos dorados de la quimera se quedaron observando a Naruto, caminando hasta que estuvieron separados por poco más de 5 metros. La energía natural me trajo aquí, al lugar de donde proviene la primera criatura en dominar el modo sabio. No soy nadie especial para pedirle a un ser así que me ayude, pero, aún así quiero pedir su ayuda, Onami. Naruto habló de la manera más respetuosa que pudiera a la criatura que estaba enfrente suyo, mirándolo en silencio. Se quedó en su lugar, y entonces, 6 gigantescas bolas de fuego estaban en su dirección. A una velocidad superior a la luz, al punto en que Naruto no las había notado hasta que estuvieron enfrente suyo, las esferas estaban en un punto ciego para él. Y luego, cuando chocaron contra él, fue cosa de unos meros instantes, calculando la fuerza cinética, la velocidad y el calor que llevaban, rebotaron sobre él como pelotas gracias a su control vectorial. Miro detrás suyo para ver cómo las esferas explotaban en el cielo, de forma tan cegadora como soles en miniatura. Alzó sus brazos al frente cuando la cola de la quimera dorada impactó sobre su cuerpo, con picos de hueso y con la fuerza de un meteorito impactando el suelo. El golpe fue ascendente, mandándolo a volar al aire, sintiendo cómo se elevaba cientos de metros. Quitó los brazos de su cara. Katon. Abrió los ojos al escuchar una voz femenina debajo suyo. Cancena Kinuen Noon, Inmaculada Flama Quimera. Una flama de color naranja golpeó directamente a Naruto, el cual se tapó nuevamente la cara, sintiendo un calor corrosivo que le llenaba de manera tal que pudo sentir como una sustancia similar a moho cubría su cuerpo. Naruto no conocía el aceite especial que usaban los sapos para absorber mejor la energía natural. Si lo hiciera, sabría que esas flamas venenosas funcionaban a la inversa, cortando su conexión con la energía natural. Alzó las manos a los lados, mientras una barrera roja se creaba a su alrededor. Seichinjaku. Akanatoge Shinkobara, pulso de sangre viva. Espinas fugaces de la rosa carmesí, a una velocidad enorme, decenas de espinas de color carmesí aparecieron alrededor de Naruto, antes de ser lanzadas a una velocidad enorme contra la quimera. Tan rápidas que la luz apenas podía seguirles, las lanzas de sangre volaban por los cientos de miles, mientras Onami de un brinco tomaba distancia de las espinas en meros instantes. De simples brincos era capaz de evadir sus lanzas con una velocidad cercana a la de la luz, las cuales solo seguían aumentando en número. Ese ataque se suponía debería ser capaz de poner en riesgo incluso a un usuario de modo sabio con los reflejos entrenados. Sin duda debía ser la criatura progenitora de ese arte como para pudiera esquivarlos en el último segundo, sin dejarle ni una sola apertura para atacar. Movió las manos a los lados, mientras maniobraba todas las lanzas de manera que se separarán todas en una cúpula que rodeó a la quimera dorada. Cerró las manos. Miró cómo Onami zarandeaba patas y cola, destrozando tantas espinas como fuera posible, y unas cuantas decenas siendo capaces de enterrarse en sus patas y torso. El cuerpo de la quimera de repente empezó a cambiar, su pelaje tornándose en escamas de los mismos colores, las espinas rompiéndose como vidrio. Supongo que no podría ser tan fácil, murmuró Naruto mientras bajaba sus manos y miraba a los alrededores. Este lugar nunca fue afectado por el Shinju, así que no hay Shichinjaku, vena de sangre muerta, por aquí, y usar energía vil sería demasiado, probablemente destruiría la fauna del lugar si la usara. Me deberé de limitar al control de mis células y del clima para pelear sin matar. Si tengo oportunidad, debo usar Knocking. Pensando una serie de estrategias en su mente, el rubio se preparó poniéndose en una pose de Krav Maga. Rayos rojos empezaron a salir de sus puños mientras veía a la quimera planear su siguiente ataque. Desapareció. Las 4 patas de Onami se enterraron en el suelo antes de que diera un brinco a un lado, al unísono y de forma instantánea. Un puño impactó contra el suelo. Un pilar de energía carmesí impactó contra las placas tectónicas y las atravesó como mantequilla, llegando al suelo del reino convocatoria en un parpadeo. Naruto se enderezó cuando su golpe llegó, y para cuando había girado para ver a Onami, sintió como un golpe impactaba sus intestinos. A tal velocidad que le causó cavitación a los órganos internos, Naruto fue lanzado a volar de una embestida de la quimera.
elevándose decenas de metros y siendo mandado a volar por cientos, habiendo pasado tan rápido que ni siquiera fue capaz de notar el momento en que había pasado. Ok, al carajo, si así quieres jugar. Pensó mientras las puertas internas en su sistema de chakras se abrían al mismo tiempo, su piel poniéndose roja y vapor siendo expulsado por sus poros. Cuando aterrizó en el suelo, enterró los pies en la tierra, e hizo el brazo para atrás, sus músculos pulsaron en una manera similar a su golpe de clavo, preparado para cuando un instante después apareció la quimera dorada. Tasogaresagi. Garza del atardecer. Un chorro de sangre dorada salió disparada de la boca de Onami, cuando un agujero del tamaño de su cabeza se había creado en su pecho. El puño de Naruto habiéndose convertido en un borrón invisible. Y no solo fue su pecho, sino que miró a su alrededor en confusión, cuando sus ojos empezaron a ver gris y encogido. Golpeando el pecho y los alrededores de la quimera dorada, Naruto le había inducido una gran cantidad de fuerza G, haciendo que la sangre que iba a su cerebro fuera a sus pies, un G-Lock, aunque la quimera evitó la mayoría de sus golpes, evitando morir. Naruto vio como el agujero se cerró en meros segundos, antes de sentir las patas de Onami sobre sus hombros. De repente, un campo de electricidad lo había cubierto. Gracias a su propio control de electricidad, Naruto solo sintió un aturdimiento momentáneamente antes de espabilar, aún sintiendo el dolor prefiriendo ignorarlo mientras veía cómo la quimera era la que estaba creando eso. Si tuviera que calificar la descarga, era tan fuerte como un rayo natural, en esos momentos estaba recibiendo una descarga de 10,000 millones de julios de energía, con una corriente de 200,000 amperios y 100 millones de voltios. Su regeneración y su propio control del Raitón trabajaron para manejar el daño de la descarga, mientras sus ojos se ponían de color rojo. Un haz de energía salió de ellos con una enorme potencia, impactando contra el torso de la quimera. Escuchó un rugido mientras el agarre de esta, mientras el pilar rojo impactaba contra su torso, mientras agarraba las garras de Onami, quitándolas de sus hombros y luego torciéndolas con fuerza, sintiendo los huesos crujir. De un tirón sobre su carne, alas salieron de la espalda de Naruto, dando un aleteo en un instante que lo alzó al aire junto a la quimera, empezando a girar con ella a tal velocidad que creaba un tifón. La lanzó a los aires, viendo a la quimera dorada moviéndose en el aire. Usando el movimiento cuántico, apareció encima de ella. Una cola negra salió de su columna, y con un simple giro, impactó sobre el estómago de la quimera. Una onda de choque enorme, de cientos metros, se expandió mientras la Onami chocaba a una velocidad vertiginosa contra el suelo. Una nube de polvo y ceniza se alzó en el lugar donde impactó el cuerpo, a tal velocidad que ionizó el aire y el suelo donde impactó. Aquí viene. Pensó mientras veía como una gran cantidad de esferas de plasma aparecían enfrente suyo, 15 al menos. Amenos y Korowake. Con solo decir una palabra, decenas de cañones de color dorado del tamaño de pilares cobraron existencia, y entonces, mandando una cantidad más grande de chakra a ellos, un enorme disparo de chakra salió de cada una de ellos e impactaron contra las esferas de plasma. Una explosión enorme vino segundos después, haciendo que nada fuera visible en lo más mínimo. Omodaru. Cuando la nube de polvo y ceniza se deshizo, se mostró una imagen nueva. Miles de cañones iguales a los de antes apuntaban al mismo lugar, rodeado de ellos se encontraba Naruto, la quimera dorada, quien se encontraba enfrente, con una esfera de color verde creciendo en su boca. Si hubiera un sabio cerca, notaría la ominosa cantidad de chakra natural que circulaba hacia la boca de la quimera, empequeñeciendo a esta por cientos de metros. Los dos ataques fueron lanzados al mismo tiempo. Basados en los cañones de chakra capaces de destruir grandes zonas de terreno, los cañones de Naruto comprimían en ellos una cantidad enorme de chakra imparables ante cualquier cosa. Entrecerró los ojos al ver cómo la enorme esfera se movía sin ser afectada por los disparos, rebotando en su superficie como si no fuera nada. Supongo que tengo que esforzarme un poco más contigo, declaró mientras ponía las manos en los bolsillos. Toyokumono. Usando el control del éxtasis y animación al unísono, manipuló la corporeidad del ataque, volviéndolo intangible y, mientras caminaba hacia él, lo atravesó como un fantasma. Naruto no estaba siendo arrogante por eso, sino que afinó sus sentidos para percibir el tiempo casi congelado a su alrededor, calculando su siguiente ataque de la manera que hiciera menos daño a sus alrededores.
Sacó sus manos, empezando a usar su control vectorial, señal de eso siendo como el suelo debajo suyo se agrietaba. Su brazo izquierdo empezó a ser cubierto de rayos rojos, mientras que su brazo de metal tomó la forma de cañón, liberando iones criogénicos para lo que estaba a punto de hacer. Por lo que podía teorizar, las escamas de la quimera hacían que aislara la temperatura por completo, su Ikazuchi era más caliente que un rayo natural, como tal, también tenía una regeneración enorme. Normalmente cuando iba a velocidades cercanas a la luz usaba un capa de chakra elemental o su control de vectores para evitar que los efectos normales de ir a esa velocidad se dieran. Cuando iba a una velocidad mayor, el espacio-tiempo se doblaba a su alrededor, generando que las leyes de la relatividad no se dieran. Ahora mismo iba a hacer lo contrario. Shuketsuten, cielo sangrante, con su susurro, como si se tratase de un resorte, su cuerpo salió despedido del suelo impulsado por sus vectores, sin nada que evitase que alcanzara velocidades lumínicas. Aunque en el vacío del espacio no habría problema de haber hecho, en un planeta con una atmósfera habían muchos factores a analizar, como la inercia, fricción, gravedad y muchos más. Las partículas de aire a esa velocidad sería como que le disparasen clavos por cañón de riel. Con un destello de color rojo, llegó hasta Onami, su brazo impactó el pecho de la quimera de la misma manera que un Raikiri. Y tan solo un segundo después, la reacción pasó. El lugar por donde pasó se convirtió en plasma ionizado, alzándose a los aires por cientos de metros, un enorme cráter de más de 1 kilómetro de hondo y 25 kilómetros de ancho. Eso fue solo la onda de choque, todo en el cráter y cientos de kilómetros a la distancia habían sido reducido a ceniza, el torso de la quimera siendo reducido a una masa de plasma antes de que el resto de su cuerpo fuera mandado a volar al 99% de la velocidad de la luz. Naruto había usado la relatividad para romper la dureza y resistencia al calor de las escamas, había ido justo debajo de la velocidad de la luz sin nada que evitase los efectos adversos. Como tal, su masa aumentó exponencialmente, compactándolo todo en puñetazo con 190.000.000.000.000.000 joules o 45 megatones, soltando un calor de 143.999.999.999.540.3 F, o 5 millones de veces más caliente que el Sol. Usando su control de vectores separó el calor externo de su alrededor, el aire estaba ionizado así que no había nada que respirar, y no pudo evitar caer de culo al suelo. Por leyes de la conservación de energía, acababa de gastar el equivalente a 45 trillones de calorías, su chakra tratando de reponer la colosal diferencia de energías. El cañón de iones criogénicos empezó a disparar su rayo por todos lados, dejando que todo se volviera roca negra y totalmente inerte en pocos segundos. Un portal negro se abrió encima de Naruto, y de él le cayó su bolsa de piel de grulla a la cara. Trató de alzar su mano de carne, y cuando lo hizo, gruñó al sentir como una sustancia pegajosa le caía en la frente, además de ser muy caliente. Miró su mano izquierda, no había carne, músculos o piel en todo su brazo, solo su esqueleto de Metrotron y un fundido. Alzó su mano de metal, y el rayo de hielo impactó el metal negro, enfriándolo lo más rápido posible, y cambiando su forma a la normal. De repente, los tendones musculares empezaron a sujetarse al brazo de metal ahora enfriado, la carne y la piel cubriendo un nuevo brazo. Con dificultad por la nueva extremidad, alzó la mano dentro de la bolsa sobre su cara, sacando uno de los huevos enjollados que había usado para curar a Ari. Eran huevos de pájaro del billón, que contenían una gran cantidad de nutrientes y calorías, al punto de poder revitalizar a nivel celular. Lo rompió con la presión de su mano, y dejó que el líquido más similar a un pudín que nada cayese a su boca, tragándolo mientras sentía como los nutrientes llenaban todo su cuerpo. Había impactado los átomos de hidrógeno y oxígeno antes de golpear, produciendo fusión nuclear en estos, de la colisión del golpe produjo rayos gamma que probablemente habían dejado el lugar completamente lleno de radiación nuclear por unos 50 kilómetros, y habían licuado los átomos de Onami a quarks. Nota, para mí mismo, jamás, hacer esta mierda de nuevo, hablo completamente exhausto, de no haber usado su control de vectores a último segundo, habría terminado atrapado en la explosión.
Mientras se paraba del suelo y alzaba su mano derecha al aire, con la izquierda haciendo un movimiento de mano similar a un mudra, sus ojos de repente tomaron un color morado. Jdoki. Seion Chisui, enseñanzas de la tierra pura. Aguas purificadoras serenas, usando chakra yin y yang al unísono, un enorme lago, del tamaño de Konoha en su totalidad, apareció en los cielos del lugar, y empezó a caer como gotas de lluvia. El agua era el elemento de la serenidad y solidaridad, al mezclarla con su entendimiento de lo espiritual y místico por medio del Bukaigan, Naruto era capaz de crear una agua de color perlado, mezclada con energía natural del ambiente y algo de su propia esencia vital. El chakra yang que contenía estaba en un estado completamente puro. Al tocar el suelo, las gotas sanaban los árboles, la tierra y todo lo que hubiera sido dañado después de su pelea. Era capaz de incluso sanar el han dañado y revertirlo a un estado prístino, y en este caso, desinfectar el área de cualquier radiación residual, al convertir la energía natural en yang. Todo el daño a su alrededor fue arreglado como si no hubiera pasado nada allí. Naruto alzó la vista del suelo, y sus ojos, ahora morados, se abrieron. Me tienes que estar jodiendo. Se quedó congelado en su lugar, antes de enderezarse lentamente. La quimera dorada se paraba enfrente suyo, como si no le hubiera hecho nada ninguno de sus ataques. No pensó o dijo nada, solo movió sus manos más cerca de su cuerpo, juntándolas al punto de que parecían tocarse, separadas por apenas un par de nanómetros, y creando un vacío entre ellas. Generando energía del punto cero entre ellas, y que una succión potente de aire se generase. Recopilando suficiente energía entre sus manos, la mezcló con el vacío que había creado, una esfera de energía transparente apareció entre el vacío de sus manos, entonces, la energía acumulada hizo que la esfera aumentase de tamaño, un gran anillo de aire comprimido ionizado rodeando sus palmas. La energía del punto cero era tan intensa que parecía irradiar electricidad, que en realidad era aire comprimido rápidamente que se calienta e ioniza en plasma, lo que le da una apariencia similar a los rayos. El proceso entero tardó menos de un segundo. Futon. Shinquadou. Elemento viento. Oleada de vacío. Lanzando el ataque enfrente suyo, un enorme haz de energía y vacío fue disparado a gran velocidad. El haz era capaz de destruir literalmente cualquier cosa a su paso, ya que absorbe todo lo que no está atado al suelo dentro de su amplio rango a medida que viaja, que absorbe y comprime el aire a su alrededor, literalmente creando plasma en forma de rayo. El puro vacío y la velocidad de desplazamiento era tan extremo que el escape era imposible por medios normales, con el objetivo atraído, desmenuzado y comprimido hasta un tamaño infinitesimal. Girando la cabeza de manera circular, con ese simple movimiento, un espejo fue creado enfrente de Onami. Un reflejo de Naruto apareció del espejo, e imitó su movimiento en un instante. Cuando ambos haz de energía chocaron, una gran succión se sintió, haciendo que todo el oxígeno cerca de fuese. Gruñendo, Naruto detuvo su ataque antes de que un manto de flamas negras le cubriera. Genshiku cubrió al rubio, mientras se paraba y estiraba las cuchillas de vacío a su alrededor. Y luego sintió un agujero en el pecho. Naruto bajó la mirada, viendo cómo la cola de Onami estaba en su pecho, perforando su torso y sus costillas, justo en el área del corazón. Trató de llevar el brazo derecho a la extremidad enterrada en su torso, antes de que esa fuera sacada sin cuidado. Sintió como energía natural era introducida dentro de su cuerpo, la desproporcionada cantidad que sintió hizo que la parte que fue tocada empezase a ser convertida en piedra. Onami se le quedó viendo unos segundos, como se expandía por todo su torrente sanguíneo. Era doloroso, y la quimera dorada se quedó callada al ver cómo aún así aguantaba en dos piernas. Alzó una pata, y lo tocó en la frente. Y cayó al suelo. Al despertar, no supo dónde estaba, sobre un enorme pilar de roca y con la cabeza apoyada sobre algo afelpado y suave. Se despertó de golpe cuando sintió como algo rasposo y mojado se pasaba por su cara. ¡Ak! ¡Qué cara! Para cuando abrió los ojos, vio la mirada dorada de Onami. Alarmándose de repente, Naruto se paró de un brinco, separándose por varios metros de la quimera y poniéndose en guardia. Calma, hijo del hombre, la prueba que te hice ha terminado. Una voz femenina salió de Onami, aunque Naruto no le miraba mover la boca en lo más mínimo. Naruto entrecerró los ojos. ¿Prueba? ¿La pelea que tuvimos?
Preguntó aún preparándose para un ataque sorpresa. La quimera inclinó suavemente su cabeza, en un asentimiento leve a todo aquel que logre llegar a mi hogar se le considerará digno de tomar la prueba para ser un sabio quimera, contándome a mí, eres el tercero en dominar este poder, declaró Nami mientras un espejo aparecía enfrente de Naruto. Este se quedó callado, viendo su apariencia. Sus ojos eran de color dorado, casi al punto de brillar, mientras que su cabello había pasado de rubio a rojo carmesí, las marcas en sus mejillas se habían vuelto más salvajes, similar a como Naruto y Arashi se veían cuando usaban el chakra del Kyuubi. ¿Qué me hiciste? Kinuo no Chikara, poder de la quimera dorada, es la habilidad que posee, es similar a lo que ustedes llaman Kekkei-mara, incapaz de ser copiado o replicado, pero que debe ser dotado está más allá de incluso chakra. Cada habilidad de cualquier animal que exista puede ser imitada por ella, Ikai, monstruos, críptidos, criaturas legendarias, Kaij, puedes comandar a las criaturas con mi poder ahora. El rubio alzó una ceja, ¿no era más fácil que me lo dijeras? ¿Habrías peleado conmigo con intención de matarme de ser así? Probablemente no. Sentí oscuridad y luz dentro de tu ser, yo y mis hermanos no nos guiamos por el corazón de un humano al darles de nuestro poder, pero alguien sin contemplación por la vida que le rodea no lo consideraría digno de usar mi poder. El ahora pelirrojo alzó una ceja, ¿me consideraste digno? Aquella técnica que usaste para sanar el ambiente, no solo gastaste gran parte de tu chakra, sino tu propia esencia viviente en ella. Aunque debo decirlo, ese golpe que me diste, en verdad dolió, le dijo, ahora con un tono algo divertido. ¿Cómo estás viva por cierto? Estoy seguro que no hay muchas criaturas que resistirían un golpe así, bueno, está la madre de Alcides pero aún así. Soy una criatura hecha de energía cósmica, formados por fragmentos de esta esparcidas a través del espacio-tiempo, omnipresentes en todos los universos que existen, no estoy limitada a la misma mortalidad de un ser de carne, además de mí, hay 11 bestias cósmicas con incluso mayor poder que el mío. Si comprendí bien, ¿eres un ser hecho de energía? Onami asintió como tal, no te debes preocupar de haberme lastimado, pero sin duda posees una fuerza considerable. No tengo dudas en que te volverás uno de los seres más poderosos de este universo con el tiempo. Eso es, halagador. ¿Qué hay de tus hermanos? La mayoría de ellos están al contrato de algunos seres vivos, algunos están en tu planeta natal de hecho, mientras que algunos están en otros mundos muy lejanos al tuyo. Al oír eso, el pelirrojo se quedó pensando, mientras se sentaba enfrente de la quimera dorada ¿qué hay de ti? He estado en este lugar, como su gobernante, soy una fuerza de la naturaleza en muchos aspectos. No ha habido nadie que venga con el deseo de tratar de pelear con un huracán. Al escuchar su respuesta, Naruto asintió en compresión comprendo, entonces, ¿qué te parece ser mi compañera? Preguntó apuntándose a sí mismo con el pulgar. Onami le miró, con una mueca que asemejaba arquear una ceja, disculpa. ¿Quieres que te sirva para combatir como otras criaturas? Nada de eso, quiero ser tu amigo. No creo llamarte para pelear muy a menudo, si va a ser por algo, quiero llamarte para que veas el mundo conmigo. Amigo. Compañeros. Eres sin duda un ser humano raro, el ojidorado sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados. Naruto, mi nombre es Naruto. No hijo del hombre o humano raro. Pero, ¿qué dices? ¿Aceptas? Preguntó alzando su puño enfrente de la quimera dorada. Esta se le quedó viendo, parpadeando unos segundos, antes de que empezara a brillar en un tono dorado. Naruto parpadeó un poco por el brillo, viendo la figura de Onami cambiar a una más humana. Cabello rojizo, incluso más que un Uzumaki, con una forma similar a flamas, brazos músculos y que terminaban en antebrazos llenos de escamas similares a las garras de un dragón, ojos dorados, orejas largas y largos colmillos, llevando un extraño vestido negro con bordes dorados que tapaban su considerable busto de copa de mostrando también que llevaba un vientre ejercitado y levemente musculoso. El puño escamoso de ella chocó con el de Naruto. Más vale que no trates de hacer algo con esta alianza, Naruto. Deberías tenerme más confianza para empezar, comentó divertido, antes de rascarse el pelo. Por cierto, ¿esta cosa se puede desactivar? Porque me gusta mi apariencia normal. Te lo digo por tu bien, Ruto. Debes aprender a relajarte, no todo en la vida es acción.
Has estado haciendo de todo últimamente. Ahora tengo más energías que antes, supongo. Pero eso no es algo que justifique el ir aquí. Oh vamos, ¿no te gusta unas simples fuentes termales? No te conocía tan gruñón. Son mixtas, llámame celoso, pero por alguna razón me molesta que alguien más las vea desnudas. Aún sus primeros celos. No es divertido. Es un poco divertido. El rubio suspiró, siendo jalado de los brazos por Abby como por tsunami dentro de unas nuevas y recién inauguradas fuentes termales en la aldea. Después de haber vuelto de su viaje corto al archipiélago Gota Shinsei, Naruto fue recibido con ambas de repente con algún extraño gusto de querer ir a relajarse con él. Las células de un cuerpo humano normal convertían la energía de los alimentos en una forma de energía utilizable por el cuerpo. Esta energía se almacena a través de la conversión de moléculas de difosfato de adenosina, ATP, en las células en trifosfato de adenosina, ATP. La energía se libera cuando es necesario al romper un enlace químico en las moléculas de ATP, convirtiéndolas nuevamente en ATP. En su caso, podía almacenar energía en sus células a través de un método similar a cómo las plantas hacían fotosíntesis. Así que, aunque no podía volar sin alas, sacar viento congelado de la boca o escuchar cosas desde el espacio, era como una especie de panel solar vivo. Junto a eso absorbía otras formas de energía del ambiente que, aunque no le daban superpoderes más allá de los que tenía, lo volvían alguien difícil de cansar. Además, estaba acostumbrado a no relajarse por su entrenamiento antes, aunque pensándolo bien. A la larga eso habría sido malo, considerando que para en ese entonces no tenía una regeneración como la que tenía ahora, su cuerpo probablemente no habría aguantado más allá de los 30 años. Naruto, estás mucho más alto que antes, le comentó Eva, sentada sobre sus hombros. A eso, sí, regeneración aumentada, metabolismo acelerado, envejecimiento también acelerado, declaró mientras se encogía un poco para que Eva no diese contra de cabeza contra la señal de la entrada. 2 metros y 5 centímetros. Esos 5 meses fueron algo acelerados para su cuerpo. Bueno, se siente algo gracioso que ahora todas seamos como Eva desde tu perspectiva, comentó Abby divertida. El rubio suspiró, antes de que su cuerpo de repente se encogiera 14 centímetros de regreso a medir 1,87 m, aunque su cara se veía más madura que antes. Ya parece que voy a tener gigantismo si me sigo desarrollando así, murmuró mientras veía cómo Tsunami hablaba a la recepcionista. Por cierto, ¿ustedes dos han? Preguntó Abby con una mueca de manos. El rubio sintió como la cara se le ponía algo caliente, igual con Eva. Obviamente, le había comentado a ella sobre su relación con la pequeña rubia, le contaba muchas cosas a ella. La cosa era que, mientras pasaba el tiempo, Naruto se volvía más fuerte y resistente en muchos ámbitos, como tal, duraba de manera inhumanamente posible en el sexo. Eso era bueno para un lado, y por el otro, Naruto podía estar horas y horas, pero eso no significaba que ellas pudieran. No era particularmente molesto para Naruto, con su control celular no es como que pudiera tener calentones no deseados, aunque suponía que Abby y Tsunami se sentían culpables con dejarle las bolas azules, así que no tenían ningún problema con alguna otra chica uniéndose a ese pequeño círculo. Naruto no era mucho de considerar el sexo como algo solo físico, no mentiría, le gustaba. Pero a cierto punto, sentía una genuina felicidad al hacerlo con alguien que amaba de verdad, como si se sintiera completo. Con Eva quería ayudar a alguien que era igual a él antes, su relación era mucho menos acerca de lo físico y más de, Abby lo llamó mimarla, no era tan bueno con las muestras de cariño, lo cual hacía que ella fuera la que terminase siendo la que hiciera cosas dulces, ella le enseñaba bastante de ser una buena persona. Además, Eva era, sorprendentemente inteligente, incluso más que él, ella le ganaba en todos los juegos de mesa que jugaban, Naruto no le había ganado ni una vez. Lo máximo que hacemos es bañarnos juntos, declaró mientras trataba de mirar a otro lado. Ruto, tú y yo nos bañamos juntos también, sabes que así también hacíamos mucho, le picó la pelinegra con cara inquisitiva. ¿Por qué hablas de esto de forma tan normal? Preguntó el rubio con la cara algo roja. Hey, si no puedes hablar conmigo de eso, entonces ¿con quién? Le dijo divertida, antes de hablar. Aunque, debo decir que estoy curiosa si puedes caber en ella.
El rubio sintió como la cara se le ponía más roja, antes de empezar a caminar poniendo a Eva en un sillón en la entrada. Yo me iré adelantando, declaró con paso algo apurado. Puedes ignorarme pero no puedes ignorar la verdad. Le gritó Abby mientras Eva la miraba extrañada. Unos 15 minutos después de haber hecho fila, Tsunami terminó con una llave juntada a una tableta con un número U. ¿Quién lo diría? Aquí tienen distintos lugares para cada grupo de personas, es como los números de un hotel, comentó Tsunami viendo la tabla, antes de alzar la mirada. ¿Y Ruto? Dijo que se nos iba a adelantar, probablemente fue al que tenía espacios libres y que te dieron, comentó Abby, mientras caminaba hasta quedar un poco más cerca de la mujer de Nami. Número 7, así que, la Nakano se quedó callada unos momentos, mientras cerraba los ojos por unos cuantos segundos. Su cabello de golpe se puso blanco como la nieve, además de levemente rizado, además de ganar rasgos de gata. Empezando a usar las habilidades sensoriales del modo sabio para buscar a su novio, él era como un sol en la oscuridad para un sensor. Tsunami no había visto a Abby hacer eso antes, aunque Naruto le había explicado antes acerca de Senjutsu en una conversación nocturna, no había entendido mucho. Se encogió de hombros. Cosas de ninjas. Está a la derecha, en el extremo más alejado y está con, no me chinjes, comentó Abby de repente abriendo los ojos, mostrando que ahora se habían vuelto rojos. Enterró las piernas en el suelo, y de repente se impulsó a enorme velocidad, dejando atrás una estela de viento. Eva y Tsunami se voltearon a ver, antes de seguirla, corriendo a su propio ritmo. La miraron enfrente de la puerta, y al acercarse, notaron cómo a Abby le temblaba una ceja. Y cuando llegaron, sintieron que el mismo tic les daba en la cara. Vaya, hermanito, no creí que tu novia fuera tan metida en los asuntos de otros. Hola, Abby-san. Allí, sentado sobre una piscina circular, y con las cejas igualmente con un tic, se encontraba Naruto. Con la mitad superior desnuda, mostrando su torso lleno de cicatrices y músculos prácticamente cincelados a la piel, su ropa estaba sobre unas rocas unos metros lejos, mientras que el agua caliente y el vapor cubría la parte de abajo. No habría nada de malo, no era algo que las tres presentes no hubieran visto antes. El asunto eran las dos que estaban con él. Una tenía el cabello rubio suelto y húmedo, unos ojos de color azul cobalto, y marcas en las mejillas iguales a las de Naruto, con unos enormes pechos copa E más bordeando la F, más grandes de lo que miraban normalmente, una delgada y torneada cintura, con un vientre plano y con una V justo en el área de su vientre, kilométricas y carnosas piernas que resaltaban aún más sus anchas caderas que rogaban por ser sujetadas, complementándose en un enorme y regordete culo. Naruto Uzumaki, se sostenía a Naruto abrazándolo por el cuello y sentada sobre una de sus piernas, podían ver cómo los enormes pechos de la rubia se presionaban contra el torso duro del rubio, el cual trataba de mantener distancia con ella a pesar de la posición, estando tan cercana a él le daba una sonrisa burlona a Abby, específicamente a ella, ignorando a las dos detrás. Por su parte, era fácil reconocer a la otra mujer allí, era la definición de hermosa, tenía ojos oscuros con una tonalidad grisácea, cabello negro que colgaba cerca de las mejillas para enmarcar el rostro y una larga cola de caballo en la parte posterior de su pelo, su piel era un poco más clara y pálida que la de una persona normal, además de eso, unas grandes ojeras bajo sus ojos le llegaban poco más allá de las mejillas. Era bella, pero lo que instantáneamente traía la atención de cualquiera eran sus grandes pechos copa H, su cintura y vientre eran delgados y torneados, producto de constante ejercicio. Un tatuaje rojo en su hombro la denotaban como una miembro de Ambu. A diferencia de su acompañante, Hitomi Uchiha no parecía estar haciendo nada, manteniéndose alejada de Naruto un poco, con una mano en el agua. Para las ahora nuevas habilidades sensoriales de Abby, podía notar como la mano de ella estaba sobre el muslo del rubio, demasiado cerca de la entrepierna de este. Si le preguntaban a ella, ¿qué pasa gatita? ¿El zorro te comió la lengua? Preguntó Naruto divertida. Ignorándola, giró la mirada para ver a Naruto. Lo miro a los ojos. Eva y Tsunami lo miraron a los ojos también. Suspiró, e hizo que Naruto y Tomi lo voltearan a ver de igual forma. Por esto nunca me relajo. Por esto nunca me relajo.